acerca de la fe. Vamos a hablar acerca de ello. Y quiero también recordar, hermanos, por favor, manténganse en oración por nuestro hermano Jonathan. Como pueden ver, él estuvo ausente en esta tarde. Es porque tiene un pequeño resfriado, pero igual, hermanos, por favor, manténganse en oración por mi hermano. Y si usted nos visita a través de los medios sociales, sea bienvenido. La proyección también va a tener los versículos que vamos a estar viendo en esta tarde. En esta tarde, hermanos, el título es un título muy conocido para esta porción de la palabra de Dios. No decía cambiarle, decía dejarlo así como está. Así que la carrera de la fe es el título que le vamos a dar, y se le ha dado en varias ocasiones cuando se predica acerca de esos 3 versículos del capítulo 12. La carrera de la fe, y lo encontramos en Hebreos 12, versículo 1 al 3. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Padre, te damos las gracias, oh mi Dios, por este tiempo que nos da, Señor, de poder abrir tu palabra. Habla a nuestro corazón de acuerdo a la necesidad individual de tu iglesia. Padre, te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Ya hemos recorrido el capítulo 11 de Hebreos, hermanos. Ha sido un extenso estudio acerca de hombres y héroes de la fe. Recordando, hermanos, que Jesús es el modelo principal de la fe al seguir. Él es nuestro modelo de la fe. Ya hemos escuchado entonces de héroes de la fe. Hemos pasado y hemos visto el final del capítulo 11, que ahora precisamente nos lleva al principio del capítulo 12. La conclusión del capítulo 11 básicamente abre de la misma manera el capítulo 12. Y como puede ver en el versículo 1 del capítulo 12 de ahí de Hebreos, nos dice por tanto. Podemos ver las primeras 2 palabras, por tanto, dice la palabra de Dios. Básicamente está diciendo lo siguiente. Escucha, me estoy refiriendo al capítulo 11. Esto que voy a hablar ahora es lo que traigo del capítulo 12 ahora para poder meditar en ello. Así que por tanto, estos hombres y mujeres de la fe corrieron con determinación, se mantuvieron durante la carrera con dificultades, y ya hemos visto hasta el final de ellos en muchas ocasiones un final que podemos decir un final trágico. Hablamos de la valentía de la fe basada en el testimonio de todos estos que corrieron la carrera. Como un joven cristiano, mis hermanos, yo al leer esta porción de la palabra no era difícil para mí imaginarme que estaba rodeado de espectadores que me animaban a continuar en la carrera. Lo que acabamos de leer en esta porción de la palabra de Dios nos anima a creer de la siguiente manera: que tenemos una serie de a nuestro alrededor, personas que ya se adelantaron, que ya murieron y que ahora nos animan a continuar en la carrera. Mas esto, hermanos, no lo enseña la Biblia. Esto no lo enseña la Biblia. Sabe, la religión oficial y el folclore de nuestra tierra de origen nos anima y nos dice, ¿sabe qué? Incluso llegamos a pensar que aquellas personas que se nos adelantaron ahora nos cuidan desde el cielo. Y puede ser algo alentador para nosotros creer y confiar en esto, pero no es así. No hay fundamento de la Biblia que nos dice que así sea. Eso también me lleva a aclarar un punto, mis hermanos. Ni las personas ni los santos son los que escuchan mi oración, sino Dios mismo. Tenemos delante de nosotros en estos versículos algo completamente diferente a lo que nuestra cultura, nuestra imaginación incluso nos lleva a pensar. En el versículo 1 de este capítulo, el escritor utiliza la metáfora de correr la carrera. Corramos la carrera. Muchas metáforas se utilizan a través del Nuevo Testamento y podemos reconocer algunas de ellas en ciertos aspectos específicos de la vida cristiana. Por ejemplo, tenemos la armadura de la fe. En Efesios 6 nos habla acerca de la armadura de la fe.
También nos habla acerca de la lucha en Efesios 6. Hace la metáfora de la lucha cuando nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. También más adelante le habla a Timoteo y le recuerda acerca de un soldado, la metáfora de un soldado en 2 de Timoteo 2:3, donde dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Primera a los Corintios 9:26, la última parte dice: de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a un boxeador. No sé si hay personas que les guste el box, pero aquí el apóstol Pablo hace referencia acerca de ello, ya que habla no como quien golpea el aire. También somos más descritos en otras ocasiones como esclavos, como agricultores. Somos escritos de diferentes maneras, de diferentes metáforas. Pero en esta ocasión vamos a ver cómo es que el escritor del libro de Hebreos habla y hace una referencia acerca de una carrera. Dice incluso el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:26: así que yo de esta manera corro como a la aventura, no como la aventura. En Gálatas 5:6 dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Para el apóstol Pablo era inconcebible, era incluso algo difícil para él de comprender que él tenía que correr una carrera sin una meta, sin un propósito, sin un triunfo, sin un galardón. Para él era difícil imaginarse algo así, ya que en Filipenses 3:13 al 14 nos dice: hermanos, yo mismo no comprendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, podemos ver a través de sus escritos que él no podía concebir esta idea de únicamente correr y correr sin una meta, sin un lugar a donde llegar finalmente. Como podemos ver, en esta misma metáfora aparece en muchas de las cartas de Pablo, como lo hemos visto, y en esta porción de la palabra el escritor está animando a sus lectores a que corran esta carrera de la fe. En estos versículos encontraremos información práctica que nos ayudará a cada uno de nosotros a correr esta carrera de la fe. ¿Y qué significa eso, mi hermano? ¿Qué significa la carrera de la fe? Primeramente tenemos que tomar en cuenta que existe un evento. Hay un evento. Para poder entrar en una competencia tiene que haber un evento. Y el punto número 1 nos dice el evento. Y lo vemos en la porción del versículo 1, donde nos dice: por tanto, nosotros también. Escuche bien, dice el escritor aquí: por tanto, nosotros también. El escritor está utilizando en repetidas ocasiones estas palabras, nosotros también, o sus derivados a través de toda esta carta. Por ejemplo, en el capítulo 4 vemos que él utiliza estas palabras para animar a sus lectores como 4 o 6 veces. En el capítulo 10, si bien recuerdo, en otras ocasiones también vuelve a referirse a él también como nosotros también. El escritor, a través de esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a todos en general. Aquellos simpatizantes del Evangelio, los anima para que entren a la carrera. Aquellos que están en la carrera, les anima para que se mantengan firmes en ella. Esta carta fue escrita a creyentes. Si recordamos, hermanos, esta carta fue escrita a creyentes judíos. Recibieron el Evangelio y ellos necesitaban exhortación. Esa misma exhortación que nosotros como necesitamos ser exhortados. De vez en cuando es bueno que alguien le dé una palmada y le diga: ¿sabes qué? Sigue adelante en esta carrera. Todos necesitamos un ánimo de vez en cuando. Todos necesitamos ser recordados que es necesario recorrer o correr esta carrera con todo el esfuerzo, con todo nuestro ánimo y con todas nuestras fuerzas. También podemos observar el ánimo que el escritor implica al decir nosotros también. En estas palabras podemos observar que el elemento del ánimo que está dando el escritor al decir nosotros también. No estás solo. El escritor está diciendo: no estás solo en esta carrera. No estás solo. Seguimos todos en ella.
A mis hermanos de los cuales estoy discipulando, les hablo transparentemente y les digo, su pastor también es un ser humano, también está en esta carrera, también necesita constante oración, al igual que todos nosotros. Su pastor no camina sobre el agua, su pastor es un ser humano, amén. Por lo mismo también, igual de la misma manera, necesitamos exhortándonos unos a otros. Si usted nos visita y tiene un pastor, anime a su pastor, sea de ánimo todo el tiempo. La vida cristiana es una carrera y demanda un gran esfuerzo. La letra A, un gran esfuerzo. No es tan solo salir a trotar como lo hacen algunos de ustedes. No sé si tenemos entre nosotros alguien que sale a trotar en la mañana a respirar el aire fresco, lo cual es algo precioso que podemos hacer. Podemos estar en forma, corriendo, saliendo en la mañana, poder recibir el oxígeno matutino. Pero de eso no se refiere el escritor cuando está hablando. Él está hablando de un gran esfuerzo. Él está hablando de un maratón. Y no solo un maratón, sino un maratón con obstáculos. Esa es la vida del cristiano. ¿Cuáles son los requisitos entonces para poder entrar a esta competencia? ¿Cuáles son los requisitos? Solo el único requisito lo encontramos en el punto 1. Dice haber nacido de nuevo. El único requisito es haber nacido de nuevo. ¿Sabe? Si aún no ha puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo, si aún todavía está batallando con los rudimentos de la religiosidad, si aún todavía no ha confiado completa y plenamente en Cristo Jesús como su Salvador, sabe que usted es únicamente un espectador. Es un espectador. La carrera comienza en el momento de la salvación, en el momento que yo reconozco que necesito a Cristo como mi Salvador. En ese momento yo me inscribo en esa carrera y el Espíritu Santo me anima a que corra con todas mis fuerzas, a que no trote, a que no camine, a que no me mantenga parado, sino que corra la carrera de la fe. En la experiencia cristiana hay ocasiones que podemos encontrar tan solo a personas andando y en muchas ocasiones a veces hasta arrastras. Yo me estaba acordando, si yo entrara a un maratón en este momento, así andaría. Arrastras, porque no tengo condición, la cual hace falta. Como pueden ver en el video, ahorita me resbalé por el ¿cómo se llama? Por el resbaladero, ¿verdad? Entonces se nota que necesito más condición para poder jugar con los niños, pero igual, gloria a Dios por ellos. Mis hermanos, es importante recordar esto. Es interesante cómo la palabra carrera, escuche bien, la palabra carrera que nos habla aquí este versículo, nos habla de algo muy particular. La palabra carrera viene del griego agón, viene del griego agón. Agón es el lugar donde se hacían las competencias. Era la arena donde se jugaban las competencias. Era el lugar o el estadio donde se hacían las competencias. Viene del griego agón. Y agón, de ahí sacamos una palabra muy particular de español. ¿La puede reconocer? La palabra agonía. La palabra agonía. No es trotar. Este es un maratón, una carrera de la fe. No sé si tenemos algún maratonista aquí entre nosotros. No sé si hay alguien que corra algún maratón. Y si hay, siéntanse en libertad de levantar su mano. Porque yo sé que cualquier maratonista, al igual que otro deporte, requiere mucha disciplina, requiere entrega, requiere determinación, demanda cada onza de energía. Y es un régimen de disciplina, entrenamiento continuo. Y no solo para correr, sino para llegar a la meta. Y para no solo llegar a la meta, sino para ganar. Eso es lo que un maratonista hace, se prepara para eso. Y usted dice, ok, pastor, está bien, pero esta vida de cristiano es tan difícil que no sé si me interesa. Ok, permítame recordarle, hermano, porque yo sé y no le tengo que preguntar. Cuando está en un trabajo secular, recibe un entrenamiento. Y si ese entrenamiento le va a ayudar a mantener su posición, o quizás ese entrenamiento lo llevará a una posición mucho mejor, pero requiere disciplina, requiere un constante correr, requiere entrega, requiere determinación para poder mantener la posición o quizás llegar a una posición más mejor. Por lo mismo, este entrenamiento del cual estoy hablando no debe ser nada ajeno a nosotros, ya que nosotros participamos de este tipo de entrenamiento en nuestra vida secular. Así que no hay nada de diferencia cuando me refiero a la vida espiritual.
En este entrenamiento para este maratón del cual nos encontramos hablando el día de hoy, esta es una carrera, no un lugar para mantenerse parado. No es un lugar para que la iglesia se mantenga únicamente de espectador, ya que estamos en esta carrera. Recuerde, en el momento de que usted recibió a Cristo como su Salvador, pasó a ser un competidor en este maratón. Para eso requiere una gran resistencia. La letra B requiere una gran resistencia. ¿Sabe? Debemos de permanecer bajo el desafío constante. Debemos de permanecer aún cuando hay problemas. Debemos de permanecer aún en las dificultades. Debemos de permanecer aún si hay situaciones difíciles. Permanecer con gran resistencia, dice la palabra de Dios. En Efesios 6:13, la última porción de Efesios 6:13 nos dice: y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes. ¿Sabe? En el ministerio a través de los años he conocido personas que se han mantenido en la carrera, pero al llegar al final, hermanos, no se mantienen firmes. Bajan la guardia, dejan de servir. Su resistencia cesó y no pudieron permanecer más bajo el desafío constante de vivir una vida piadosa, una vida cristiana. ¿Saben? 2 de Timoteo 2:5 nos dice la palabra: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es importante esto, mis hermanos, correr la carrera legítimamente. El atleta hace todo lo posible para prepararse, para así llegar a la meta. Estamos en esta carrera y estamos con ella, estamos corriendo juntos para poder llegar al final. Y no solo llegar al final, sino llegar en primer lugar. Por eso, mis hermanos, no solo debe existir el evento. Ya vimos que el evento inicia en el momento de la salvación. No solo que tiene que existir el evento, sino también en la carrera de la fe debe existir el ánimo. El ánimo. Teniendo en derredor, dice la palabra de Dios. Teniendo en derredor. Este es el ánimo para ganar, llegar al final de la carrera. Y por favor, saquémonos esto de la mente. Saquémonos esto de la mente. La imagen que tenemos de un estadio lleno de personas que ya se nos han adelantado a la gloria y están diciéndonos: tú puedes, pastor, tú puedes, hermana Lupita, tú puedes, José, tú puedes, Juan, continúa. Eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero ¿quiénes son los testigos de los cuales están hablando en este capítulo 12? Los testigos de los cuales se está refiriendo ya los vimos y los hemos visto a través de todos estos meses, hablando de los hombres de la fe en el capítulo 11. ¿Y de qué fueron testigos? ¿De qué fueron testigos? ¿De qué dan testimonio estos hombres de la fe? Dan testimonio de un estilo de vida. ¿Pero qué estilo de vida? Una vida de fe. Ellos no son testigos de nuestra carrera, por ponerlo así. Ellos dan testimonio de la fe, hablando a través de sus vidas. Ellos dan testimonio de la sabiduría de la fe. Ellos dan testimonio de la justicia de la fe. Ellos dan testimonio de la bendición que existe en la fe. Amén. Ellos son testigos de la fe, hermanos. Ya sea que hayamos hablado de Abel, ya sea que hayamos hablado de Enoc, de Noé, de Abraham, de Isara, ya sea que hablamos de Isaac, de Jacob, ya sea que hablamos de Moisés o de todos los hombres y mujeres de la fe que se encuentran en el versículo 32 del capítulo 11 de Hebreos. No importa, todos ellos dan testimonio de una vida de fe. Y por ello es que ellos son los testigos. Los resultados de una vida de fe, hermanos, déjenme decirles de ahorita, vale la pena. Vale la pena. Para cada uno de ellos valió la pena. Aún a pesar de que no vieron su galardón en vida, valió la pena. Porque en Filipenses 2:15 nos recuerda lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo les dice a los filipenses que es necesario que ellos se mantengan en esta carrera, la cual Pablo ha recorrido. Este es un paralelo que vemos entonces en la iglesia de Filipenses y la vida de Pablo.
De igual manera, el Señor nos ha dejado en el capítulo 11 una lista de hombres y mujeres de la fe para que nosotros, la iglesia, corra paralelo a este grupo de hombres y mujeres de la fe que se encuentra en el capítulo 11. Y estos hombres y mujeres de la fe no corrieron únicamente para una guirnalda de olivo, una corona corruptible. Si los hombres y mujeres que corren en maratones se preparan y salen adelante, salen en el momento que tienen que salir para correr en este maratón, se preparan diariamente y llegan para correr y ganar. ¿Cuánto más el Hijo de Dios debe de prepararse para correr esta carrera y recibir el galardón incorruptible que el Señor nos tiene al final de la carrera? Hermanos, esto debe ser de ánimo para nosotros al correr la carrera de la vida cristiana, la carrera de la fe. Nuestros ejemplos y modelos son aquellos que corrieron la misma carrera y que obtuvieron ánimo. ¿Sabe? Pensaba en esto. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? Y muchos de ellos tienen, digamos, ídolos de los deportes. Son ídolos como, digamos, para mencionar algunos, Messi o no sé, Ronaldo. También tenemos en mi época fue Michael Jordan, o en la época actual del básquetbol, los LeBron y todos esos grandes atletas de los cuales nuestros hijos admiran. ¿Qué les parece si en lugar de que admiren a hombres, pueden admirar a estos siervos de la fe que encontramos en el capítulo 11? Y como vamos a ver, hay alguien más aún que pueden incluso tomar como ejemplo para poder recorrer esta carrera de la fe. ¿Sabe? Cuando sus hijos vengan con usted, papá, esto y lo otro, está bien, escúchelos, pero muéstrele este galardón que tenemos en estas páginas de la palabra de Dios. La fe que ejercieron aún estos hombres fue finalizada por Cristo. Cada uno de nosotros somos, si somos honestos, tenemos una fe débil. Seamos honestos, tenemos una fe débil. Y aún así, le pareció a Dios ponernos a la par junto con estos hombres y mujeres de la fe que encontramos en el capítulo 11. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Estoy aquí para decirles que el Dios de estos hombres y mujeres de la fe es el mismo Dios que mora en su corazón si usted ha recibido a Cristo como su Salvador. Amén, amén, hermanos. ¿Sabe? Esta es en efecto es una carrera. Tenemos que correrla con ánimo, con el deseo de llegar al final. No solo al final, con el deseo de poder llegar al Señor. Hice lo mejor que pude, para que tú me diste. Hice lo mejor que pude con mi familia. Hice lo mejor que pude con mis hijos. Me costó, Señor, pero llego al final. Y llego, Señor, porque tú me lo permitiste. Tenemos que ser un evento. Necesitamos ánimo. Y sabemos que hay una carga de la cual vamos a hablar ahora. La palabra de Dios ahí mismo en el versículo 1 habla: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, deshágase completamente de las cargas adicionales. Si deseo, su servidor, y soy honesto, si deseo correr en un maratón, tengo que perder peso. Aunque no se me note, tendría que perder peso. No solo eso, pero si voy a correr en un maratón, no voy a correr con un saco, con una polera, como quiera llamar. No puedo correr con ello porque no llegaría ni a una cuadra de distancia. Tendría que ponerme ropa suficiente para correr este maratón. Tendría que despojarme de todas las cargas para poder correr ligeramente. Pedro lo pone de la siguiente manera en 1 de Pedro 2:1. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Despojémonos de toda carga para poder correr esta carrera. Córralo con lo más básico. Pero pastor, usted dice, ¿cuáles son estos objetos de los cuales tenemos que despojarnos? ¿Sabe? Cualquier objeto que sea prominente, la letra prominente tiene que ser despojado.
Es decir, cualquier protuberancia, cualquier objeto de carga que cargue a granel. Puede ser cualquier cosa, una carga en su mente, una carga en su corazón, puede detenerlo quizás cualquier cosa que le pueda detener a correr esta carrera de la manera que Dios lo desea para usted. Un corredor durante su preparación va a quemar toda la grasa posible de su cuerpo al prepararse, al ejercitarse diariamente, para así poder entonces tener una masa muscular que le va a permitir llegar hasta el final de la carrera. Y antes de iniciar la carrera se despoja de toda la ropa que trae para poder ponerse lo mínimo. Entonces, ¿a qué se refiere el escritor cuando habla del peso? ¿Sabe? Una cosa que tenemos que quitar de en medio es creer que el peso del cual se está refiriendo el escritor es el pecado, ya que como lo vemos aquí mismo en la misma porción de la palabra dice: despojémonos de todo peso y ¿qué? Y pecado. Entonces lo separa aquí y vemos que no es pecado. Entonces, ¿qué es ese peso? Recordemos que en aquellos instantes cuando el escritor está escribiendo esta carta a los hebreos, les está hablando a cristianos judíos que se mantenían apachurrados, por decirlo así. No sé si es una palabra sonorense. Apachurrados se mantenían estas personas nuevas en la fe. ¿Por qué? Porque había un legalismo, el número uno, legalismo. No puede correr su carrera, déjame decirle, trayendo consigo un pasado legalista. Aquello que continúa dando y dando una y otra vez tradiciones de nuestra cultura, tradiciones de nuestra religión antepasada, sin ningún beneficio. Escuche bien, no fue y no sigue siendo algo necesario. Nada de eso que nos inculcaron anteriormente, nuestra vida pasada, como nos dice en Colosenses 2:8, la palabra de Dios lo hace claro y lo dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Recuerde todo eso que quedó atrás. Todo eso fue tan solo una sombra, pero en el momento que llegó la luz a su vida, le dio una nueva vida y esa sombra se apagó. Ya no existe más. Ya no es necesario cargar con esos rudimentos de una religiosidad de la cual cargábamos antes. En Gálatas 1:6 nos dice: estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Recuerde, el escritor de Hebreos aquí le está diciendo: no sigan esos rudimentos. Ese estilo de vida no les ayuda, solo les está poniendo carga, solo los apachurra. No pueden correr esta carrera de la fe cuando se enfrentan a rudimentos de obras religiosas, obras que le agregan a la salvación. La carrera se corre con la fe y nada más. Así como nuestra salvación fue por medio de Cristo y nada más. No obras, solo Cristo. Cualquier cosa que usted se aferre a ese pasado, una religiosidad, cualquier cosa esa que está atados a ceremonias muertas que no sirven para nada, si lo único que sirvió era para mantenerlos bajo temor, bajo opresión, de decir: si no te portas así o asá, no vas a llegar al cielo, te vas a quedar en el purgatorio, en el limbo, donde sea que invente el hombre. Todo eso son mentiras, hermano. Corra, libérase de esas mentiras que hemos traído del pasado. Pero pastor, ¿cómo es que habla usted de eso? Yo vengo de ahí, yo salí de ahí, mis hermanos, y sé que todos esos son rudimentos que no tienen ningún beneficio para la vida del cristiano. Aléjese de ello. Y usted a lo mejor todavía hay alguna persona que dice: pero pastor, ¿a qué se refiere con traer a nuestra carrera la obra de la religión? Ok, mis hermanos, aquí va. Si recordamos en el tiempo pasado, en nuestra vida pasada, cuando vivíamos aún en los rudimentos de la religión oficial, íbamos y nos presentábamos, si es que íbamos a misa, un domingo, una vez a la semana, el domingo, y ya quedábamos listos para el resto de la semana. Ya no tengo que volver a la iglesia, lo único que tengo que hacer es ir los domingos, poner mi carita, y el resto de la semana todo va.
Y si es que voy el próximo domingo, o a lo mejor voy el día de resurrección, o Navidad, eso sí, las quinceañeras y las bodas no me las voy a perder. Ahí voy a estar. Pero ¿saben qué? Todo eso es rudimento de una vida pasada. Y lo queremos traer a la iglesia cuando únicamente venimos el domingo. Amén. Ese es un rudimento de la vida pasada, cuando únicamente veníamos el domingo, poníamos nuestra carita y ya estaba listo. No, se reúne la iglesia cada vez que se abren las puertas, ya sea para cualquier cosa que alabe y dé gloria a nuestro Dios. Amén. ¿Y qué me dice también de otra ocasión cuando pasaban el plato en este lugar y decían, es hora de dar la limosna? ¿Sabe? Traemos eso a nuestra nueva fe. Traemos eso a la casa de Dios. Estoy aquí para decirle que mi Dios no recibe limosna de nadie. Mi Dios es el Dios dueño de todo, que por su gracia y su infinita misericordia nos permite vivir con el 90% del 100 que le corresponde a Él. Amén. Recordemos esto, mis hermanos, el Señor es dueño de todo. No necesita mi limosna, así que quédese con ella. ¿Y qué podemos hablar de otras cosas como, no sé, los santos, etcétera, etcétera? Hermanos, todo eso nos sirve. Déjelo atrás, póngalo a un lado y corra la carrera libremente. Esta carrera de la fe, mis hermanos, es difícil en ocasiones, sí, pero es gloriosa. Gloriosa, mis hermanos. El pecado nos asedia, sí, en efecto, dice la palabra, el pecado que nos asedia es como algo que nos rodea, algo que nos detiene al correr esta carrera de la fe. El pecado es uno de los objetos que nos detiene. La obra religiosa del pasado y el pecado nos van a mantener siempre en un lugar donde no podemos glorificar a Dios. Y les quiero recordar, hermanos, que el corazón del pecado es siempre la incredulidad. En otras palabras, déjenme repetirlo otra vez, el corazón del pecado es siempre la incredulidad. En resumidas cuentas, el pecado no es creerle a Dios. ¿Sabe? Cuando pecamos, nos queremos engañar a nosotros mismos pensando que recibiremos gratificación, cuando Dios ya nos dijo, no es así. Pero uno dice, ¿sabes qué, Dios? No me importa qué dices, yo voy a hacer lo que yo quiera, así que no te metas conmigo. Wow. ¿Sabe? También tenemos por último el ejemplo. El ejemplo. Tenemos una variedad de ejemplos, como lo hemos visto a través de estos meses en el capítulo 11, ejemplos de hombres y mujeres de la fe. Pero tenemos el mejor ejemplo sobre todas las cosas y lo encontramos en el versículo 2. El versículo 2 dice lo siguiente: puesto los ojos ¿en quién? ¿En el pastor? ¿Puesto los ojos en el pastor? ¿Puesto los ojos en el hermano que está sentado enseguida de usted? ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. Dígalo, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos a nuestro alrededor hombres mortales que corrieron la carrera, pero más allá de eso tenemos el mejor ejemplo, y ese lo encontramos en Jesús. Segunda de Timoteo 2:8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Pablo, tratando de animar al joven Timoteo, le recuerda: solo observa a Jesús, recuerda a Jesucristo, mira a Jesús, alza tus ojos, no mires a tu alrededor. Cualquier persona que se prepara para un maratón sabe que cuando corre tiene que poner sus ojos enfrente. No toma mucho para entender que una persona que corre en un maratón no va a correr viéndose los pies, ni tampoco va a correr viendo a su lado, ni tampoco hacia atrás, sino va a mirar hacia enfrente. Filipenses 3:14 nos dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Jesús, nuestro Señor, Él es el autor de la fe. Él es el autor de la fe, la letra A, el autor de la fe. La fe es agradable al Padre. Ya lo hemos visto a través de esto. Jesús es el autor, Él es el líder, Él es el originador, Él es el que demostró la fe porque agradó al Padre. Escuche bien lo que dice Mateo 1:11. Dice: y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hebreos 11:6 nos dice:
pero sin fe es imposible agradar a Dios. Desea agradar a Dios, tenga fe. Desea tomar la fe de nuestro Señor Jesús, ponga sus ojos en Él. Su fe, la fe de nuestro Señor fue tan fuerte que Él mostró gozo al mirar la cruz. Él miró más allá del sufrimiento, Él miró más allá y sabía que había un galardón. Él estaba viendo hacia adelante. Del punto de vista humano, Él sabía que no sería nada agradable. Obviamente sería doloroso, sería como algo que nunca había experimentado antes, el haberse separado de su Padre Celestial. Antes que nada, ese fue el dolor principal. Después vendría el dolor de los clavos, el dolor de la cruz del Calvario. Pero miró Él más allá de eso, miró el galardón y sabía que Él culminaría la fe. Jesús no es tan solo el autor de nuestra fe, también es el que culmina la fe, llega a la culminación. Jesús es el que lleva la fe a la perfección y lo establece en uno. Él es el ejemplo de creerle a Dios en medio de la crisis. Amén. Mantenemos nuestros ojos en Él, así como Cristo al final se sentó a la diestra del Padre. Dentro de nuestra exhortación el día de hoy, quizás es necesario recordarle esto. Si usted ya recibió a Cristo como su Salvador y Señor, usted ya tiene un lugar al lado del Padre. Quizás se nos olvida esto al recorrer la carrera de la fe. El versículo 3 y 4 nos dice: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Cristo llevó mi lugar. Él ya corrió esa carrera de la fe. Lo único que tengo que hacer es aceptar lo que Él hizo por mí. Eso es lo único que tengo que hacer. Nuestra lucha contra el pecado no nos ha costado aún la vida, porque ya le costó a Cristo. Amén. Su gozo en medio de la carrera fue el que pudo ver más allá del sufrimiento, pudo ver más allá de la agonía, pudo ver más allá de la vergüenza. Pero ¿sabe qué? Él tenía puestos los ojos en el galardón. Él tenía puestos los ojos y tenía en su mente cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Él tenía en mente que ese sacrificio lo estaba haciendo por cada persona que le recibiera como su Señor y Salvador. Amén. Qué maravilloso, hermanos. Juan 15:11 dice: de estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo de hacer la voluntad del Padre a través de la carrera de la fe. Compartimos el mismo gozo porque vendrá el tiempo cuando nos sentemos al lado del Padre. Nos sentaremos al lado del trono del Padre. Compartiremos ese gozo en la victoria, ya que ha sido garantizada, ya que ganaremos la carrera y recibiremos la corona de justicia al final de la carrera, si no desmayamos, si tomamos las cosas de Dios en serio, si dejamos de ser simpatizantes del Evangelio y tomamos las cosas de Dios en serio. Dice el Señor que cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. No es digno de mí. La victoria ya ha sido garantizada, ya que ganaremos la carrera. Tenemos la exhortación de llegar al final de la carrera. Y cuando ponemos nuestros ojos en Jesús y el galardón, es fácil hacer todo lo que tome para poder llegar al final y ganar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias por la bendición, Señor, de recordarnos de la importancia de recorrer esta carrera. Gracias, Señor, porque mi Dios, en tu provisión, Señor, nos has dado todo lo que necesitamos para poder correr en ella. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, podemos despojarnos de toda la carga, Señor. Aquella carga, Señor, de obras muertas que nosotros traíamos de atrás. Podemos descansar de ella, Señor. Ahora podemos también incluso quitar de en medio el pecado que nos asedia, Señor, y correr esta carrera libremente. Oh, Padre, es glorioso. Habrá obstáculos en el camino, así, Señor, sí lo habrá. Pero sabemos que tú estarás al final, en la meta final. Nos estarás esperando para decirnos:
bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.